13 de Romanos, versículo 1. Leamos capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tienen? Carta a los Romanos, versículo 1 del capítulo 13. Leemos la palabra del Señor. Dice de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hasta ahí nomás vamos a leer. Tome su lugar, por favor. Al leer esta porción, creo que usted percibe el tema de esta porción, que prácticamente el tema está desde el inicio, el versículo 1, 13:1, donde se está haciendo un llamado a qué. ¿A qué se está llamando? A someterse a la autoridad. Ese es el llamado que se halla en esta porción. Sométanse a la autoridad. Submit to authority. Submit to authority. Sométanse a la autoridad. Es un llamado que se encuentra en el capítulo que acabamos de leer, pero no solamente aquí, está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es un llamado muy común en el Nuevo Testamento, donde se llama, mayormente es un llamado a los cristianos, a que los cristianos deben de ser gente sumisa, que se somete a la autoridad. ¿Entendimos? Y lo que hace esto muy interesante, muy impactante, es que cuando se escribe el Nuevo Testamento, cuando se está escribiendo, los escritores, Pablo, Juan, Pedro, los apóstoles del Señor, cuando están escribiendo, ellos están escribiendo estas palabras claramente bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero en un tiempo donde reinaba un imperio llamado Roma. Los romanos eran los que gobernaban, el imperio romano. Este era el imperio que reinaba durante la era o la época del Nuevo Testamento. Si usted sabe algo del gobierno o el imperio romano, era un imperio pues obviamente corrupto. El imperio romano se conoce por su crueldad. They were cruel, they were very cruel. The Roman Empire was cruel. Y mayormente eran crueles hacia quienes, hacia los cristianos, los romanos, el imperio romano fue el imperio que fue responsable de las grandes persecuciones que se llevaban a cabo en contra de los
de los cristianos, de los hermanos. Hay historias de esas terribles, tremendas, las catacumbas, el Coliseo de Roma, cómo los usaban para entretenimiento. Eran atroces las cosas que hacían contra el pueblo de Dios. Era un imperio cruel. Si usted estudia en un tiempo la historia de los césares, de los emperadores, malos, perversos, llenos de maldad, los césares, los imperios, los emperadores. Incluso los romanos fueron los responsables de ejecutar a Jesucristo. Los judíos lo entregan, pero los romanos son los responsables de colgarlo en la cruz. Incluso el que está escribiendo esta carta, Pablo, ¿sabe quién lo tiene en la prisión? Los romanos. Y están a punto de decapitarlo. O sea, entiende que él está bajo un sistema corrupto, un gobierno humanamente injusto, porque a este hombre que no ha hecho ningún daño, lo están a punto de decapitar. Y es el mismo sistema que es responsable de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hablando en términos humanos. ¿Sí me entienden? O sea, les digo todo eso para que más o menos entiendan lo impactante de lo que él está diciendo. Él está hablando de un sometimiento a un sistema que es humanamente corrupto, cruel, malo, donde no hay temor a Dios. Pero más aún así, nunca se va a leer, nunca va a hallar en este libro sagrado llamado la Biblia, donde a los cristianos se les dicen vamos y hagamos revueltas. Nunca. You're never going to find a call to rebel, a rebelarnos. Vamos a los castillos y metámonos y asaltemos los castillos. Nunca va a hallar eso. Un llamado a la revuelta. Vayamos a las calles a hacer protestas. Nunca va a hallar un llamado a rebelarse. Nunca va a hallar un llamado a que nos opongamos, a que resistamos. Vayamos y matemos a los funcionarios, a esos malvados. Vayamos todos, porque esa gente es mala. Vamos, nunca va a hallar eso de que vayamos y quememos edificios, pongamos edificios a incendiarlos. Nunca va a llamar, vayamos y matemos policías. Nunca va a haber un llamado de semejanza palabras. Nunca. Por crueles que sean y por corruptos que sean, la Biblia nunca nos llama a las revueltas. Los cristianos no son revoltosos. Los cristianos no están en las calles con pancartas y como dicen, unidos jamás seremos. Eso no. Vayamos y hagamos protesta. No, un cristiano jamás se mete en esas cosas. No, eso nunca se encuentra en la Biblia. Lo que sí va a hallar es un llamado ¿a qué? ¿A qué? A someterse. A someterse. Ese es el llamado que va a hallar. Ahora, entendemos que no obedecemos siempre y cuando, no obedecemos si el llamado, si lo que ellos nos piden que hagamos es en contra de los valores de Dios. En eso sí, o sea, si nos piden, así como el rey Nabucodonosor, que les pidió que se doblaran ante las estatuas, eso no podemos hacer. O tienen que orar a mí, dijo el rey Darío, tienen que doblar y orar a mí, dijo Daniel, no, eso no puedo hacer. O sea, porque hay momentos cuando hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en lo general es lo que le está hablando aquí, en lo general. El pueblo de Dios es llamado a someterse. O sea, es muy fácil el tema. Es un llamado a someternos a la autoridad. ¿Por qué? Porque, bueno, en el pasaje vamos a ver, y vamos a ser muy rápidos, vamos a ver algunas razones
por la cual el llamado es sometimiento. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, explícanos, por qué tenemos que someternos? ¿Por qué nos llamas al sometimiento y no a oponernos, no hacer revueltas contra un sistema corrupto? ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero que dice y que es fácil de ver, ¿por qué? Dice el versículo 1, ¿por qué? Él lo dice, ¿por qué? Porque no hay autoridad, ¿cómo dice? Sino de parte, ¿de quién? De Dios. Y las que hay, ¿quién las estableció? ¿Quién las estableció? O sea que y Pablo evidentemente deja saber, la autoridad es por decreto divino. La autoridad es por decreto divino. O sea, hay autoridad porque Dios la estableció. Dios fue el que establece, el que decreta que haya autoridades. Es Dios. Esto no es idea humana. Esto no es idea de un sistema humano. No, Dios es el que diseñó. Dios creó 3 instituciones. 3. La primera institución que Dios crea se llama la familia. Esa es la primera institución que Dios crea. Usted lo vaya en el Génesis, lo primero que Él crea antes de cualquier cosa es al hombre y a la mujer. Dice, dejarán al padre y a la madre y se unirán y harán la familia. O sea que la familia es una institución creada por Dios. Esa es la primera institución que Dios crea, llamada ¿cómo? La familia. La familia. Y en la familia hay autoridad, hay orden, hay respeto. El padre y la madre tienen hijos, los padres transmiten a los hijos las verdades de Dios y cada generación es responsable de transmitir las verdades de Dios. Esa es la institución familia, esa institución la creó Dios. Él crea al hombre y la mujer y les da la capacidad de procrear. Entonces, todo eso es creación de Dios. Entonces, nunca se le olvide, la familia es la primera institución que Dios crea. Antes de cualquier otra cosa, lo primero que Él crea se llama la familia. That's his first creation. The first institution that he creates is the family. After the family, he creates another institution. Después de la familia, él crea otra institución. ¿Cómo se llama? Se llama iglesia. Se llama el pueblo de Dios, su pueblo. Él crea un pueblo. Después de la familia, él dice, voy a crear un pueblo mío, una iglesia mía. ¿Sí está teniendo, mi amado hermano? La familia es creación de Dios la primera, pero también la iglesia, su pueblo. Su iglesia, su pueblo, escúchame por favor, es esa institución que refleja o es una imagen de la vida celestial. El pueblo refleja la imagen de Dios también, así como la familia. Las normas, los mandatos, nosotros nos gobernamos por los mandatos divinos, los principios de Dios. O sea que entonces viene Dios y dice, voy a crear la familia. Y después voy a crear el pueblo mío, mi iglesia, que ellos van a manejar la moralidad, la conducta. Ellos serán la luz del mundo. Mi iglesia, mi pueblo va a ser la luz del mundo, va a ser la sal de la tierra, va a ser lo que alumbra en medio de tinieblas, de oscuridad. ¿Entendieron? Entonces crea la familia, él crea la iglesia y por último él crea otra institución. ¿Saben cuál? El gobierno. El gobierno es creación de Dios. Él crea gobierno, él crea autoridad. ¿Para qué? Pues, Señor, ¿para qué creas autoridad? ¿Para qué estableces autoridad? ¿Para qué estableces así autoridad? ¿Para qué? Pues fácil, para mantener el orden. Para mantener el orden, para que no haya caos, para que no haya desorden. O sea que él viene y establece autoridad para preservar el orden. Preservar el orden y prevenir que haya caos, que haya desorden. O sea, él viene y lo crea para que, o sea, el que hace mal va a ser castigado. Entonces en esta manera está deteniendo ¿qué? El mal, el caos, el desorden. Escúcheme, todo ser humano, religioso o no religioso, no importa si sea religioso o sea no sea.
todo ser humano no quiere caos, todos queremos orden. No hay que ser cristiano para querer orden. Todo ser humano cuerdo, en sus 5 sentidos, todos queremos orden. Yo quiero orden, yo soy cristiano, pero también quiere ser el prójimo que no es cristiano, también él quiere lo mismo. Él no quiere caos, él no quiere desorden. Él quiere poder vivir pacíficamente con su familia. Él quiere vivir tranquilamente y tener los recursos y poder salir a la calle sin miedo y poder viajar. O sea, todo ser humano, me está entendiendo, mi amado hermano. Todo ser humano quiere estabilidad. Quiere poder transitar sin temor a que va a haber una matanza. No, todos queremos eso. Eso lo implantó Dios en el ser humano. Y entonces viene Dios para darle el orden a la creación, para mantener ese orden, esa estabilidad. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace? Crea la tercera institución. ¿Cuál institución? La institución gobierno, autoridad, para mantener el orden. ¿Sí entienden, hermanos? Él crea la autoridad para mantener el orden. Ahora, como dijimos, hay gobiernos corruptos, malos, mas aún ellos cumplen los propósitos de Dios. Nunca se le olvide, aunque sean malos, hasta esos corruptos gobiernos los usa Dios. Y a veces los usa Dios, ¿sabe para qué? Para castigar la maldad del hombre. Pero eso es otro tema. Pero Dios es el que establece. Y por eso no puedo resistir la autoridad. No puedo oponerme a la autoridad. No andamos en las calles por disgustados que estemos con el gobierno, con la autoridad. Yo no voy a meterme en la... No. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a orar. Le voy a pedir a Dios: Señor, tenga misericordia. Señor, ilumínelo. Señor, guarde. Señor, por favor. O sea, en vez de ir a la revuelta, Dios me dice: mejor ora por las autoridades. ¿Está entendiendo, mi hermano? O sea que no me puedo oponer, no me puedo resistir, porque lo primero que Pablo deja saber es que es mi responsabilidad, porque el gobierno o la autoridad la estableció Dios. Entonces yo me someto. Porque al someterme a la autoridad, ¿a quién me estoy sometiendo? A Dios. Y si resisto, ¿a quién estoy resistiendo? Si me someto a Dios. Y si resisto, versículo 2 dice: de modo que los que se oponen a la autoridad se están oponiendo, están resistiendo a lo establecido por Dios. O sea que la rebelión es contra Dios. No es contra el sistema, es contra Dios. Usted sabe que cuando usted peca contra su esposo, su esposa, pero toda resistencia, todo pecado, ¿sabe contra quién es? ¿Sabe contra quién es? Es contra Dios. Salmo 51, verso 4 dice: contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice: no resistan. Ustedes no se opongan, no hagan revueltas, ustedes no hagan eso, porque al hacer eso ustedes están peleando contra Dios. Ustedes están resistiendo a Dios. Ustedes se están oponiendo contra Dios. Ustedes están resistiendo a Dios. En ustedes como cristianos no puede haber rebelión. No rebelliousness. That doesn't go with the Christians. It doesn't go with the rebellious. Rebeldía no va con el pueblo de Dios. No va con los creyentes. ¿La rebeldía de quién es? Es el diablo. La rebeldía no es de Dios. La rebeldía jamás viene de Dios. Él nunca promueve la rebeldía. Él nunca promueve la resistencia. Todo lo que hemos visto en las noticias que queman y que golpean, eso no es de Dios, eso es diabólico.
Eso todo es diablo, eso es un sistema del diablo. ¿Sí están entendiendo? A él le encanta la rebeldía, al diablo, y que Dios lo reprenda. Le encanta el desorden, le encanta la resistencia. A él le encanta. A él le encanta familias que hay rebeldía. A él le encanta hijos que son rebeldes a los papás. A él le encanta ese movimiento. A él le encanta un sistema donde hay rebeldía. A él le encanta mujeres que se rebelan contra sus esposos. A él le encanta. Ese sistema es diabólico. La rebeldía nunca es de Dios. La rebeldía nunca es de Dios en la iglesia. Vamos a hacer lo que queramos y mejor vamos a dividirnos y hagamos nuestra propia iglesia. Eso jamás lo va a aprobar Dios. Porque la rebeldía no es de Dios. La rebeldía es diabólica. ¿Sí está entendiendo? Entonces, por eso que Pablo dice, cuando usted resiste a lo divino, usted resiste a Dios, usted está cometiendo un crimen. Usted está cometiendo un crimen. Si usted es rebelde, ¿hay algún rebelde hoy aquí? Hoy no vinieron. El rebelde está cometiendo un crimen. Y el crimen es contra Dios. La rebeldía nunca es de Dios. I'm going to do what I want to do. And I ain't going to listen to nobody. And I don't care what he says. No importa lo que él diga. Yo voy a hacer lo que... Ya te agarró el diablo. Ya. Eso no es de Dios. I don't care what they say. No. Pablo está diciendo, don't do that, no hagan eso. Porque la autoridad primeramente la estableció Dios. Entonces, si tú te opones a ella, contra quien estás peleando, contra quien estás resistiendo, es contra Dios. ¿Está entendiendo? ¿Sí está entendiendo, hermano? Aquí la gente rebelde, le voy a decir algo. Esta gente nunca va a ser bendecida. No es lo que dice, ahí lo dice Pablo. Lo dice, los que son rebeldes acarrean, versículo 2, ¿qué acarrean? Ahí lo dice, ¿qué acarrean? Los rebeldes, ¿qué atraen? Condenación. O sea que a ellos no les viene bendición. Los rebeldes acarrean miseria, terminan mal. Todo rebelde termina mal. ¿Usted ha leído la Biblia? ¿Cómo terminaron los que se opusieron a David? ¿Se recuerdan de Absalón? ¿Han leído la historia de Absalón? Se rebeló contra el rey David. ¿Cómo terminó? Colgado de su propio cabello, ahorcado. Y así terminan todos los rebeldes. Terminan ahorcados, terminan mal, ruina, miseria. Por un momento parece ver como que florecen, parece ver como que le vayan, pero al final terminan mal. Toda iglesia que comienza de división termina mal. Toda iglesia que comienza así no va. Hay que hacer eso nunca lo va a bendecir Dios. Por eso Pablo dice, esa gente, la rebeldía, lo que acarrea no es bendición, lo que acarrea es familias. ¿Quieren ser bendecidas? ¿Quieren la bendición de Dios? Asegúrense que en su casa hay que haya sometimiento. Amadas hermanas lindas, que haya sometimiento en la casa. Que haya sometimiento. Hijos, young people, you want to be blessed? Be submissive. You want God's blessing upon your life? Be submissive. Obey your parents. No les gusta, no importa que no les guste, obedezcan. Y les va a ir bien en la vida. Les va a ir bien. ¿Quieres que les vayan mal? Sean rebeldes. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, pero les va a ir mal. Porque está diciendo que los que se resisten, los que son rebeldes. ¿Cómo está la sociedad hoy? ¿Cómo está este país? ¿Cómo está? Usted sabe que este país no lo está destruyendo un enemigo externo. No estamos siendo invadidos por Rusia, por China, pero estamos cayendo. ¿Por qué estamos cayendo? ¿Por qué está cayendo este país? Porque ese tiempo perdió
El sometimiento es un país de rebeldes. Entonces el mismo país se está autodestruyendo. No tenemos invasores, no tenemos, aquí mismo nos estamos acabando, pero todo es por esa raíz, ese fundamento, esa base que se llama rebeldía. Hijos no se someten a sus padres, padres no, su esposo no se someten a Dios, las mujeres, es un desorden por todas partes. Porque nos hemos salido de la autoridad, ya nadie quiere autoridad. Yo hago lo que yo quiera. Entonces ese pensar ha traído, ¿qué dice Pablo? Que acarreamos. ¿Entendieron, mis hermanos? O sea, queremos bendición, tiene que haber sometimiento. Tiene que haber sometimiento. Ustedes han leído la Biblia, ¿verdad? ¿Ustedes vieron que Jesucristo resistió el gobierno o se sometió? Siempre se sometió. Siempre. Hasta le hicieron, ustedes se recuerdan la pregunta que le trataron de sorprender y le trajeron una moneda, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan la moneda y le dijeron a ver qué dice? ¿Es lícito pagar al César? No, a ver qué dice. Si dice que sí, es idólatra. Y si dice que no, es rebelde. Lo querían como esquinear. Y él en su sabiduría le dice, no. A Dios se le da lo que es. Y al César también denle lo que es de César. O sea, él promovía el sometimiento. En él nunca hubo rebeldía. Se sometió, aunque eran crueles, corruptos. ¿Entendieron, mis hermanos? O sea que Pablo está dejando saber muy fácil que el sometimiento se debe, porque Dios es el que estableció esto de la autoridad. No quiero hallarme resistiendo a Dios y acarreando condenación, ira, maldición. No, yo quiero estar bendecido. Porque al final del día Él dice, la autoridad que Dios ha puesto, la ha puesto para el bien, no la puso para el mal. La autoridad dice que está para quienes, para quienes está el gobierno, para quienes está la policía, para quienes, para los corruptos. Si usted tiene todo en orden, si la poli se le pone detrás, ¿cómo se siente? Ya le dio miedo. Why are you scared? ¿Tienen alguna orden de arresto? ¿Tienen algún ticket no pagado? Entonces tenga miedo, porque usted no está cumpliendo Pero si usted tiene todo en orden, hay que decir al policía, I'm not scared of. ¿Por qué le teme? Es lo que Pablo está diciendo. A la autoridad, los que le tienen miedo son quienes. Los que hacen mal, los que cometen crímenes, los criminales. Pero el que hace el bien, el que procura hacer el bien, para nosotros la policía es bendición. Yo apoyo a la policía. Yo soy Blue Lives Matter. Yo apoyo. Ustedes no quieren policía. Me dijo alguien, yo no quiero. Bueno, entonces cuando le pase algo no los llame. Entiendo que hay, como regimos, yo sé que en todo hay manzanas podridas, pero no por eso quise que todo el sistema. Pablo está diciendo, cuando el gobierno, cuando la autoridad funciona como deben, a mí me da alegría, porque mantienen ese orden. Porque yo entiendo que ellos están para castigar al delincuente. Ellos están para castigar al violador. Ellos están para castigar al asesino. Ellos están para castigar al ladrón, a los que roban lo que no es suyo, a los que violan. Ellos están para eso, para mantener la maldad a un cierto control. Porque cuando ya no hay control, cuando ya no hay ley, hermano, la gente
se suelta y es una maldad y nos volvemos un desorden total. ¿Entendieron? Entonces Pablo nos ha dicho ya, como les digo, voy a ser breve. Pablo nos ha dicho que el sometimiento es parte de la vida cristiana, porque entendemos que Dios fue el que estableció la autoridad. Entendemos que si me opongo, si resisto, es contra Dios con quien estoy peleando, resistiendo. Y por último me dijo, no vas a ser bendecido. Y tú estás en contra de un sistema que Dios lo puso para el bien. ¿Entendieron? Pero yo les voy a decir ya la última razón por la cual el cristiano es alguien sumiso, por la cual el cristiano no puede ser rebelde. Y tenemos que ir al propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de un creyente? ¿Por qué Dios lo dejó usted aquí en la tierra después de salvarlo? Me salvó. ¿Por qué no me llevó al cielo mismo, sino que me dejó aquí y me deja aquí por cierto tiempo? Después de mi salvación me dejó aquí. ¿Por qué nos deja? ¿Por qué deja la iglesia? Hay muchas razones, pero la principal es para la salvación de otros. La iglesia está, Dios la dejó. Alabanza, sí, lo alabamos, pero en el cielo lo vamos a alabar. Comunión en uno aquí, pero en el cielo vamos a tener comunión. Pero lo que no hay en el cielo es predicación. Entonces lo que nos dejó aquí es para que proclamemos la palabra, para que anunciemos la palabra. Y si yo quiero ser alguien efectivo para cumplir mi propósito, tengo que ser ¿qué? Sumiso. Porque si soy rebelde, ¿quién va a creer este mensaje? ¿Quién le va a creer a un rebelde? Reconcíliese con Dios y usted es un rebelde. ¿Quién va a creer a un mensaje de gente que resiste, que se opone? ¿Quién va a creer? No, nadie. Entonces, o sea, lo que viene a darle validez al mensaje que yo proclamo es mi estilo de vida. ¿Y cómo es mi estilo de vida? Soy alguien sumiso, respeto. Yo respeto al presidente, aunque tal vez no esté muy a favor de su política, yo lo respeto. Yo respeto, aunque no estoy de acuerdo sus políticas y su política, no me gusta, pero por su respeto el puesto. Yo respeto el puesto. Él es el presidente y sea lo que sea, pero yo lo respeto, señor presidente. Si él entrara, le daríamos el saludo. Porque escuché de una iglesia hace tiempo, cuando estaba el otro presidente, no el que está ahorita, y fue a una iglesia. Y la iglesia se enojó con el pastor porque el pastor oró por él. La iglesia se enojó porque llegó el presidente que estaba antes que este. Y la iglesia, el pastor dijo, pues qué sorpresa, llegó el presidente, vamos a orar por él. Y los hermanos, en vez de decir amén, se enojaron. ¿Ustedes se enojarían si oramos por el presidente? Imagínense que llegara aquí ahorita Maguedón. ¿No? Tal vez no estamos de acuerdo con sus políticas, con sus pólizas, pero yo voy a orar por él. Yo le voy a dar su respeto. ¿Por qué? Porque esa es mi imagen. Porque arruino el mensaje, arruino la imagen, arruino mi propósito por el cual Dios me dejó cuando soy rebelde, cuando me opongo. Por eso es que se nos llama vivir vidas tranquilas, vidas pacíficas. Vivir vidas justas, piadosas, donde dice, el que es tributo le pago tributo. Si hay que pagar taxas, aunque no nos gustan. Al que hay que darle respeto, hay que darle respeto. Usted vaya, vea cómo hablaban los hombres a los reyes en el Antiguo Testamento, vaya. Reyes malos. Pero ya cómo se conducían con ellos, señor rey. Vive el rey. O sea, le daban al rey, aunque estaban de desacuerdo, pero siempre le daban su respeto. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque yo quiero que el mensaje que predico sea aceptado. Y yo no le quiero dar a la gente razón. Decir, no se me sabía esa gente.
en las calles haciendo revueltas, quemando, poniendo. No, 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 no. Eso no va con nosotros. Eso no va con nosotros. Quiero terminar con lo que dice 1 de Pedro 2. Quiero terminar con esto. Dice Pedro, primera carta, capítulo 2, versículo 12. Escuche lo que dice a los hermanos. Tengan en mente, por favor, que los hermanos que él les escribe están bajo seria persecución por los romanos. Esa carta es escrita a creyentes perseguidos, esa carta. Escuche cómo les dice, hermanos. Versículo 12 del capítulo 12 de Pedro. Mantengan entre los incrédulos, ¿cómo dice? Una conducta ejemplar. Que aunque ellos los acusan de hacer el mal, ellos observan que las buenas obras de ustedes. Y ellos un día van a glorificar a Dios cuando Dios los visite. Por eso, oiga el 13, por eso sométase. ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. Someteos en el Señor. ¿A qué? A toda autoridad humana. Ya sea el rey como suprema autoridad, a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien ustedes hagan callar la ignorancia de los insensatos. Es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad. No, 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 no. Sino es que ustedes viven como siervos de Dios. El 17. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Porque el mensaje que predicamos requiere que seamos gente sumisa. ¿Quiere que sigamos, hermanas? ¿Quiere que les muestre a las mujeres que están casadas con incrédulos cómo se los ganan? No, ya párale ahí, pastor. Pero ahí está en la Biblia. ¿Cómo se ganan a los esposos incrédulos? Léalo. Ahí está en 1 de Pedro capítulo 2, capítulo 3. Todo se hace por medio de la conducta, la sumisión. Póngase sobre sus pies. Terminemos. Dije que iba a ser breve en esta noche. No dejemos que lo que se mueve allá afuera, hermanos, no permitamos que esa corriente de rebeldía nos absorbe a nosotros. Porque le voy a decir algo. Siempre, la mayoría de las veces, lo que se mueve allá afuera se comienza a infiltrar en la iglesia. Cuidémonos de que no nos convirtamos en gente rebelde. No, usted no. No. Nosotros somos llamados a respetar, a honrar, a la sumisión. Si allá afuera se mueve la rebeldía, nosotros queremos ser la diferencia.